Homicidio culposo es hasta el momento la carátula de la causa en la que se investiga el fallecimiento de Débora Pérez Volpin. Ayer se hizo la autopsia, como le anticipábamos, trascendieron algunos pocos datos que podrían llegar a complicar a los profesionales que participaron de la misma. Mauro, bienvenido. Sí, y dispuso el juez el secreto del sumario en la causa ahora. Sí, Mauro. que siempre recordemos que el secreto del sumario puede marcar que tome alguna medida como una citación indagatoria, como nuevos allanamientos. Hubo algunos le llaman allanamientos, una orden de presentación, depende del mote que le quieras poner, claro, que consistió en secuestro de evidencia de la clínica La Trinidad. A la clínica obviamente Historia no le gusta clínica, la palabra allanamiento. El libro de guardia. Sí. Y que sí, creo que esos dos elementos fundamentalmente fueron los que se llevaron, digamos, que solicitó la jueza. Enfermería también, ¿no? Sí, claro, sí. Y un listado de los médicos, todos los profesionales que atendieron a Débora desde el momento que ingresó al sanatorio. Bueno, yendo más allá de la discusión técnica, si es un allanamiento o una orden de presentación, imagínate que a una clínica no le gusta que le digan que la allanaron. Lo cierto es que se llevaron evidencia y colectó la justicia con policía de la ciudad, lo más importante para empezar esta investigación. Yo les voy a contar lo que un perito planteó ayer en la autopsia. Después habrá que ver si esto cobra fuerza de contundencia o es una mirada parcial de un perito. Acuérdense que puede haber una autopsia donde se firme en disidencia, donde haya una parte que diga una cosa y otra. ¿Qué peritos estuvieron? Esto es importante saberlo y les cuento cómo fue la autopsia para que entendamos como punto de partida. Peritos oficiales, hubo perito de parte por la familia de Débora Pérez Volpin y hubo perito de parte finalmente por la anestesista o la anestesióloga, que es la doctora Puente. No hubo perito de parte por el endoscopista. Y sí hubo perito de parte por La Trinidad. Salvado esto y contado esto, quiero decirles que yo se los adelanté ayer, que parte de la presentación de la anestesista, anestesióloga, poniéndose a derecho, diciéndome investíguenme, de algún modo traduciendo eso, autoimputándose, fue tener su perito presente en la operación de autopsia y no tener que esperar a que le manden luego una vez imputada, la grabación, lo que escribió cada perito y demás. Estuvo su perito de parte, que no es menor la diferencia entre presenciar y después que te manden los resultados. Claro. Algunas conclusiones que plantearon. Se las cuento, después las analizamos, es muy técnico, no es nuestro expertise, por eso invitamos gente capacitada en el tema. Hipótesis principal que esbozaron algunos peritos como causa de muerte de Débora Pérez Volpin, ad referéndum de estudios complementarios que pueden tardar 20 días. Miren, por ejemplo, se descubre una fractura en el esternón que está relacionada con las tareas de reanimación. Eso no tiene que ver con la causa de muerte, sino que es un acto posterior a un cuadro que ya se presenta como irreversible y que deriva en el resultado de muerte. También escribió uno de los peritos. Tenía un efisema que se infló todo el cuerpo, estoy traduciendo algunas palabras para no hacerlo tan técnico. Tenía un coágulo en el esófago que empezó a hacer un sangrado masivo. El coágulo venía porque, al parecer, tenía una úlcera. El coágulo durante la endoscopía se desprendió y comenzó a hacer un sangrado masivo. Ahí en maniobras de coagulación le perforan el esófago o el aire va del esófago a que deriva en el resultado muerte. Es decir, para sintetizar, se supone que entra con una úlcera, con un coágulo, que al meter el endoscopio ese coágulo se desprende, que se genera un sangrado y que ese sangrado deriva en ese neumotórax producto de esa perforación de esófago. Y esto deriva en un paro cardíaco, primero en una arritmia, luego en un paro y luego el resultado muerte. La pregunta es si todo esto que acabo de contar, que es muy técnico, implica que exista responsabilidad penal y un delito en cabeza de quien participó de esa maniobra. Puede haber pasado todo esto y que para la justicia esto no constituye un delito. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Bueno, hasta acá lo que se sabe y que acabamos de repasar de manera parcial, insisto, porque es la mirada, uno de los peritos que participa y tenemos que escuchar todas las posiciones que le van a integrar al juez de la causa para que él tome una determinación. El juez no es perito, por eso recurre a los peritos que son los que le informan. A los forenses. Claro. Ahí estábamos repasando, Mauro, las placas de lo que estabas detallando vos sobre la información que se conoce hasta el momento de la autopsia. Se encontraron perforaciones en el estómago y el esófago.
Estudios posteriores indicarán si esas lesiones se produjeron durante el procedimiento o si ya estaban. No hubo fallas en la sedación y no había problema cardíaco previo. Ayer el abogado de la anestesista destacaba que se le hizo una evaluación cardíaca y que estaba en perfectas condiciones, ¿no? Si además no se trata de una anestesia total, sino de una sedación nada más. La perforación del esófago podría ser por error instrumental o espontánea. Pudo haber error en la intubación de Débora Pérez Golp. María Teresa Paz Kohler es médica legista, está con nosotros justamente para ayudarnos a entender algunos de los datos que son verdaderamente muy técnicos, vos lo decías, Mauro, por eso estamos en compañía de la doctora Kohler. Bienvenida, gracias por estos minutos. Gracias, buenos días. Bueno, yo quisiera, Mauro, de golpe aclarar un poquito lo que vos dijiste. Vamos, para arrancar. Para eso le invitamos. No voy a hablar, específicamente de este caso, porque a ciencia cierta no hay nada seguro, está en investigación. Incluso lo que dicen que el perito de parte dijo, no hay ningún informe escrito, no hay ninguno firmado ni sellado. O sea, tenemos que tomar todo entre comillas. Claro. Por eso que hablamos haya estado el perito de parte es muy importante. Por eso hablamos de Ahora, hipótesis. el perito de parte estuvo presente allí mirando todo. No, sí, está bien. Pero tiene que presentar su informe por escrito, ¿no es cierto? Y también podrán llamarlo a declarar y demás. Pero es importante que haya estado en el momento de la autopsia, sí. Porque es diferente ver que el hecho de leer como... De leer un informe después. Yo lo que le preguntaba, doctora, era si todo esto fuese así y todos los peritos se acuerdan que fue de este modo, como contamos, saquemos el caso puntual. La pregunta que nos hacemos siempre es, ¿qué es la mala praxis? Y si es fácil probar que se trata esta acción médica de un delito. Bueno, primero, ninguna mala praxis es fácil. Ante un hecho, ya sea que, hablamos, ojo, mala praxis es para cualquier tipo de profesional, no solo para el médico. Está claro. Pero estamos hablando de la parte del médico. Sí. Cuando produce, por su actuar, una lesión, ya sea una persona que queda viva o que se produce un fallecimiento, tiene que ser por negligencia, por impericia, no considerarse como una posible complicación. Porque si hablamos de un caso que llegara a ser una complicación, esto es para definir mala praxis simplemente, una complicación ya deja de ser mala praxis. Bien. Ahora, ante un hecho, evidentemente, la familia es la que tuvo dudas de la muerte, ¿no es cierto?, de este familiar querido, del ser querido. Lo primero que hace es recurrir a la comisaría y hacer la denuncia policial. Entonces, comisaría tiene que dar participación al juzgado de turno. Y de allí se dan órdenes fiscal, donde se inicia toda la investigación. Y el primer punto es justamente el secuestro de documentación. ¿Qué se hizo ya? Acá hay diferencias y es muy interesante saber esto. Y que se tome conocimiento de lo que voy a decir, porque no es lo mismo Ciudad Autónoma de Buenos Aires que Provincia de Buenos Aires, lamentablemente. Lo primero que se debe hacer es secuestro de la historia clínica. Como bien dijo Mauro, es un allanamiento, que para hacerlo más suave, bueno, se pone presentación, pero es un allanamiento, donde se presenta el policía uniformado ante el director o el responsable de ese momento, y se le pide, él va ya con un oficio, donde le piden las cosas que ha decidido el juez fiscal que hay que secuestrar. En este caso, puntualmente, bueno, entró por guardia, yo me pregunto, porque no conozco el caso, ¿entró por guardia? Si entró por guardia... Supuestamente se internó un día antes. Sí, el día 5. El día 5. Pero no Entonces, sabemos, ¿fue no internación está claro programada? si ingresó por guardia o si había una internación turno, previa ya programada porque se le iba a practicar la endoscopía. Pues Eso yo no- voy a no decir quedó las distintas posibilidades. A ver. Ante un cuadro agudo, pudo haber entrado por guardia. Sí. Sí. Si es en un sanatorio, como la Trinidad, cualquier clínica de ese nivel, ¿no es cierto? Lo que hay es una historia clínica de guardia, que va a formar parte de toda la historia clínica, también de la internación. Para traducirlo, doctora, ella entra por guardia porque siente dolores, esto es lo que declara el marido, Sí. está con dolores estomacales Claro. muy fuertes, ¿sí? Se supone que de arranque, cuéntenos el camino, ¿qué le Por eso, hacen? en la ¿Estudios de guardia- sangre, laboratorio? ¿Cuál sería el La proceder? cosa mínima, aparte si se queja
un dolor abdominal, es que la vea un médico clínico, está de guardia, Sí. la palpe, vea si está en un cuadro abdominal agudo o no, Claro. porque sea diferencia si es quirúrgico o no quirúrgico. Ya de por sí una placa de abdomen, puede poner una ecografía de abdomen, Sangre, orina y ecografía, cosas generalmente de cuando uno rutina, y ingresa más con lo de ese tipo de especialmente síntomas. abdomen, ¿no es cierto?, por las manifestaciones que tenía. Sí. Entonces, al no tener un diagnóstico de más, la pudieron dejar internada para completar los estudios. O sea, estaba a entender para llegar a un diagnóstico. La Pero se endoscopía presentaba era todo. parte de llegar al diagnóstico. La endoscopía se hacía, la endoscopía es mirar adentro, sería la traducción. Claro, por una videoendoscopía debe ser. Bien, se hace para llegar a la conclusión y saber por qué tiene esos dolores. Esa es la Exactamente. pregunta. O sea, primero, si la radiografía no dio nada. Si le hicieron una ecografía y no dio nada. La pregunta es esta, doctora. Se hace endoscopía. Antes de hacer la endoscopía se hacen estudios de imágenes. Una placa... Simple. Ok. Poneme la guardia. La pregunta es, con esos estudios de imágenes previos, ¿se puede observar si hay una úlcera en el esófago o en el estómago? No. Solamente No, con no. endoscopía Yo se digo puede porque hacer. entró con una, como dijeron, un diagnóstico cuadro abdominal. Sí. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo se actúa ante un cuadro abdominal? Claro. Ahora, cuando ya se está buscando, o sea, los distintos órganos, el aparato digestivo, bueno, Ya necesitas el entonces hace endoscopio. videoendoscopía. ¿Qué es lo que dice Claudio? Es Claro, importante. solamente puedo determinar si hay úlcera o no en esos órganos, o en el órgano que fuere, digamos, a través de una endoscopía, no por un estudio externo. No, no. Tiene que ser, y eso generalmente es una videoendoscopía, Sí. porque queda filmado, Claro. Ok. o sea, todo el proceso. O sea, yo no puedo saber como médico antes si hay una úlcera o no, si no, No. hago la videoendoscopía. ¿Sabe por qué le preguntamos eso? Sí. Porque va a Y ser uno se entera en el seguramente momento que llega a la úlcera, en el caso de que hubiera una con el úlcera. endoscopio. ¿Sabe por qué Claro, le digo porque hay que esto? ver si Porque tenía- si hubiera con sido una médicos cosa- perdón. especialistas que hablé ayer, dice, si esto es así, lo único que puede atenuar la responsabilidad de la persona que hizo el estudio es que haya habido una úlcera preexistente. Claro. Sí. Que no la ve de existir otro o no. modo claro. sin el endoscopio. Si Porque no lo que se dice ve de otro es modo. cambia claramente la responsabilidad penal o no. Si el médico dice, tenía una úlcera solapada, la única forma de verla fue a través del endoscopio. Cuando ponemos el endoscopio se desprende el coágulo que aparece en esa úlcera y eso desencadena en todo lo posterior. Digo, ¿le juega a favor al médico eventualmente si es imputado por homicidio culposo que él haya necesitado de la endoscopía para verificar una úlcera que no vio? No, es que es un estudio más, y ese estudio, digamos, si hacemos una escala, empezamos por una radiografía y un laboratorio, y vamos hacia estudios de mayor complejidad. Y seguramente estaría con mucho dolor, porque si no, la videoendoscopía no necesita internación. Claro. Se podía ir a casa, si pasó el cuadro agudo, después volver con un turno para hacérsela. Claro, pero Evidentemente quedó internada por el cuadro doloroso. La situación judicial de los médicos cambia y mucho si es que no existe un estudio previo que se pueda realizar para determinar si hay una úlcera. ¿Por qué? Porque lo que se desprende hasta el momento, al menos de la autopsia, es que en el momento en el que se le está practicando la endoscopía se desprende la úlcera, a partir de allí se genera un sangrado y esto desencadena Pero en eso la muerte. no se sabe. Hasta ahora esas son Lo que se sabe, sí, suposiciones, pero de confirmarse conjeturas, porque no hay esto, pruebas. claro, de confirmarse esto, es decir, que existía una úlcera que, como usted dice, no se podía determinar de otra manera, no se puede identificar No, pero de otra perdón. manera. Todavía sigamos, por favor, lo que estaba diciendo del secuestro, y ahí se van a dar cuenta de algo importante. Si lo anotaron. Entonces, primero no, van a la guardia. Sí. Estoy hablando primero, como digo, clínicas de un nivel intermedio. Prepagos obras sociales que se manejan con clínicas de nivel intermedio y superior. Entonces, esa historia clínica de la guardia, cuando el paciente va al piso a una habitación, se agrega como inicio de la historia clínica y en el piso habrá otro médico que lo valora, puede pedir estudio o puede llamar al especialista para que venga a verlo. Sí. Sí. Y después a partir de ahí se hacen otros estudios. Yo no sé qué estudios podría tener, aparte la videoendoscopía pedido, pero igualmente todavía no tenemos certeza. Además de secuestrar la historia clínica, es importante que dentro de la historia clínica estén las hojas de enfermería. Esos libros de enfermería, generalmente las clínicas no, son hojas de enfermería que están agregadas también en la historia ¿Qué puede clínica. marcar esa hoja de enfermería? Y a mí, La muchas veces medicación cuando he que tenido se le- casos sí, de sí. mala praxis, verdaderas Sí, malas praxis,
no, digamos, eventos que uno judicializa sin tener fundamento, es muy importante también eso de enfermería. Porque a veces las enfermeras anotan cosas que ni el médico sabe que escribió la enfermera. Claro. Además queda sentado ahí toda la medicación que le fueron dando no, a ese paciente. Dentro de la enfermería es una cosa y después trae las hojas de indicaciones médicas. Y las hojas de enfermería también dicen si ya está en ayuno, todo eso. Sí. Entonces, eso es fundamental. Pero además, habría que ver, ¿tuvo síntomas antes de algo? ¿Consultó a otro médico antes? En tal caso, de ser así, también tiene que ser secuestrada la historia clínica del consultorio externo que, digamos, que estuviera dentro de la Trinidad o fuera de la Trinidad, que fuera prestador de la obra social o prepago que tuviese. ¿Sabe qué pasa, doctora? Que lo charlábamos con ellos antes del aire. ¿Cuándo se puede...? Busquemos un ejemplo muy fácil que usted me diga esto es mala praxis, esto es delito, y otro que usted me diga, mire, en realidad puede ser una complicación y no convierte al médico en autor de un delito. Para que quede claro, yo pensaba un escenario que les charlaba a ellos. Vos entrás por una fractura de brazo en un partido de fútbol y un médico te opera del pulmón. Un caso real y que murió. Bueno, a ver. Pero cuente el ejemplo para entender, porque estamos tratando de saber si hay delito acá. Sí. Te doy un ejemplo exacto. Una persona que fue a operarse de una cirugía que no tenía mayores problemas. A destribar un riñón. Si tú tienes un cáncer y te estripan un riñón y el otro funciona bien, es como que mataste el perro, se acabó la rabia. No tiene por qué haber problemas. Ahora, esta persona... Sale el cirujano a decirle a los familiares, sí, la señora ya está bien, fue todo un éxito, la cirugía y demás. Cuando sale una enfermera de terapia, que estaba en terapia por razones de que salió una cirugía, unas horas supuestamente, sale ese doctor y se va corriendo. Y vuelve otra vez la paciente a cirugía. No sabemos qué pasó en el quirófano, que ya vino en un estado que nunca se recuperó. Y fue teniendo... una serie de problemas, mal funcionamiento del otro riñón, hasta que termina muriendo, con escalas en todo el cuerpo, quiere decir de falta de movilización y demás. Entrando al quirófano cualquier cantidad de veces, y resulta que también, porque para limpiarle, y eso es un dolor tremendo. En ese caso, que era tan claro, que está en juicio ahora actualmente, resulta que lo primero que le hizo el abogado, perilla, porque le puso un abogado, no, yo soy la perito de parte, perilla, entonces se hizo, la familia le dije, porque son amigos míos, al hacer la denuncia a los compañeros de comisaría. De ahí intervino un juzgado. No hicieron el secuestro de la historia clínica. Se pidió que hicieran autopsia, no dieron lugar a hacer la autopsia. Estoy hablando de provincia de Buenos Aires, por eso digo la diferencia. O sea, ¿quién no dio lugar a...? ¿Quién puede negarse a la autopsia? ¿La justicia negó la autopsia? El juez y el fiscal. Bueno, pero ahí ya hay mala praxis del juez y del fiscal. ¿Cómo? Hay mala praxis del juez y del fiscal, claramente. ¿no? Hoy en día, no sé, como medio de prueba, en los quirófanos, pero, perdón, no hay cámaras grabando cómo se lleva todo el procedimiento. Sí, disculpame, justamente voy a cortar con respecto a eso. Entonces, cuando después logramos que un policía vaya a la clínica a secuestrar la historia clínica, está filmado. El policía bonaerense le pide la historia clínica y demás. La empleada dice, no, primero la tiene que ver el médico, revisar todo y después se las daremos. Pasó un mes. Acomodaron. Totalmente. Yo todavía no logré verla. Ya sé que va a estar fraguada. Llevaron cuando quisieron, la entregaron a la comisaría. Doctora, ¿todas las cirugías son grabadas? ¿En todos los quirófanos debe existir una cámara? No, no es obligatorio que sea No es grabada. obligatorio. Y depende de si aparte tiene un interés académico, Claro. que de golpe la grabe. Pero no es una obligación. En la práctica habitual no se hace. No, y no es obligatorio. Y todo lo que sucede ahí luego se reproduce en base a los hechos y a los testimonios de los que participaron de esa intervención quirúrgica. Claro, y después No hay otro obviamente método. no se necesita un listado, pero un listado del secuestro de la historia clínica van a estar ahí nombrados quienes intervinieron.
hasta el médico que estuvo de guardia y que pasó tal vez para controlarla nada más. Antes de seguir dialogando, doctora, vamos a escuchar ahora al abogado de la anestesióloga que se refirió al hecho concreto y a la situación de su cliente. Ocurre este resultado absolutamente inesperado y la anestesióloga se dijo: yo hice todo lo que tenía que hacer, lo hice bien, repasó todos los pasos que había hecho, todo perfecto, y sin embargo pasó esto. Cuando la familia, creo que con muy buen tino, con muy buen criterio, decide formular la denuncia para que se investiguen las causas de la muerte, que así fue, entonces ella se presenta de inmediato, con mi consejo fue presentarse de inmediato, no solo para ponerse a disposición del magistrado, sino también para, y lo que es fundamental, para poder participar de la autopsia, que es un estudio irrepetible, ya no se puede volver a realizar nunca más, y entonces poder poner sus peritos, sus representantes que participen de este acto tan importante, que es donde van a determinar en qué estado estaba el cuerpo de Débora en el momento de su muerte. La autopsia no ha revelado ninguna falta de tipo anestésico. Entonces, allí creo que es importante destacarlo, que los médicos estarían corroborando todo lo que venimos diciendo, y por esa razón fue que nos presentamos de entrada para que no haya ningún tipo de duda respecto a que pudiera haber algo que enlodara a esta anestesista, que realmente es de un prestigio profesional enorme, muy grande, y que lleva muchos años ejerciendo la profesión. Le ha impactado mucho, es lógico, pero mucho, por dos cosas. Primero, porque realmente, si ella se autoanalizó y dijo, si hice todo bien, ¿por qué pasó lo que pasó? Primer aspecto. Y segundo, por la personalidad de Débora. Ustedes saben que ella, en los momentos previos a la intervención, habían estado hablando, si bien no la conocía, establecieron una relación de simpatía, de empatía muy grande, que así era la personalidad de Débora Pérez Volpin, que lo hizo que cuando se encontrara con que Débora ya no estaba en este mundo de los vivos, tuviera realmente una congoja muy grande. Habla de la postura del anestesiólogo, es decir, diciendo yo hice todo lo que tenía que hacer, cumpliendo el protocolo, y no hubo mala praxis en mi caso, por eso investíguenme. Y me parece que se despega el endoscopista, ¿no? ¿Cómo se determina, doctora, si hubo allí un caso de mala praxis por anestesia? Y bueno, todavía justamente no se terminó con todas las pericias, porque también hay... No, pero en general le preguntaba, claro, no en este caso puntual. ¿Cómo se sabe? En general te hablo. No en este caso. Pero alguien sale de un quirófano o fallece en medio de un procedimiento. En la historia clínica se tiene que anotar todo, y hay una hoja también que es por eso, que es el parte anestésico. Y tiene que estar puesto dentro de la historia clínica. Así como hay un protocolo quirúrgico. Cuando es cirugía, cada vez que termina un anestesista o una anestesia general, tiene que está anotar todo el lo que parte anestésico. O sea, dice las drogas, dosis. Y ahí la pregunta es esta, porque los médicos, lo que ha trascendido hasta ahora, a esa simple vista, cuando hicieron la autopsia, dicen hay una perforación en el esófago y una perforación en el estómago. Digo yo, cuando ellos ven así a simple vista esas perforaciones, ¿hay diferencias físicas en esa herida que se ha provocado en esa perforación? Ya sea por una úlcera, puede ser una úlcera perforada. Digo yo, las características de esa perforación no se pueden determinar a simple vista si ha sido por un elemento externo, como el estudio realizado o los elementos utilizados en una endoscopía, a la característica de una lesión de una úlcera perforada que tiene todo un procedimiento y que lleva su tiempo. ¿A simple vista no se puede evidenciar eso, doctora? No, sí, o sea, el forense, mirá, de acuerdo a las características de lesión, si puede ser algo reciente, y que haya sangrado recientemente, o si es una cosa antigua. Por eso lo que yo insistí recién, que ver si no había ido a una consulta antes, si no había tenido alguna sintomatología, que la llevara a consultar simplemente de una forma programada con un especialista, en un consultorio externo. Y que después, con el pasar del tiempo, esa sintomatología fue avanzando y la llevó a este cuadro agudo. Además, había que ver si alguna vez tuvo momentos de sangre, porque pensar así, si hubiera una úlcera de estómago o algo por el estilo, o incluso que la materia fecal sea de un color muy oscuro.
Son cosas que hay que tener en cuenta. Digo, me cuesta entender que haya que tener en cuenta todas estas cuestiones en un procedimiento que termina con un desenlace fatal, pero digo, ¿todas esas cuestiones no debieran analizarse antes de hacerse una endoscopía? Porque si la causal de la muerte fue algún tipo de falla al momento en el que se le practica la endoscopía, es porque todas estas cuestiones había que analizarlas antes. Y se supone que la endoscopía es un procedimiento simple, que no trae aparejado un riesgo de vida. Perdón. Todos, como en este caso, los que no tienen, o sea, salvo los que tienen accidente, todos vamos a morir de un paro cardiorrespiratorio no traumático. Eso Entonces, en este momento está como paro cardiorrespiratorio no traumático. Hasta que no se termine todo, no se va a poder decir cuál es la causal de la muerte. Si realmente fue un paro cardiorrespiratorio no traumático o tuvo algo que ver la patología que ella tenía. Y lo del anestesista fue una actitud muy inteligente, porque siempre uno se mira a lo primero que hace hacia la parte de la anestesia. Y en realidad, punto crítico en toda intervención quirúrgica. Claro, de riesgo, aparte, a eso me refiero. Sí, ¿no? sí, el riesgo quirúrgico. Además, los anestesistas, me van a odiar, pero son diferentes al resto de los médicos. Tienen una unidad de cuerpo, entonces ya directamente, porque saben además que de golpe van a ver primero hacia ellos la responsabilidad. Entonces por eso se presentó para ponerse a disposición del juzgado, lo cual me parece está perfecto. Después se verá si tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad, porque hasta ahora no se ha demostrado responsabilidad de nadie. No quiere decir que alguien no tenga responsabilidad, no se sabe si es cierta. Esa es la realidad. Claro. Sí, igual Claudio le hacía una pregunta que es sobre suposiciones, porque son los datos que tenemos preliminares, si es posible, como decía también Agos recién, que haya ingresado al quirófano con una úlcera solapada, con un coágulo en esa úlcera que los médicos no hayan podido ver antes, y al meter el procedimiento endoscópico se desprende ese coágulo y eso genera las reacciones internas posteriores que derivan en un neumotórax y en una arritmia y en un paro cardíaco. De ser así, la pregunta es si necesariamente eso constituye delito o el médico puede alegar, miren, metí el endoscopio justamente porque no veía lo que estaba pasando y en esa actuación que hago al desprenderse el coágulo, todo lo que viene después deviene en irreversible. No lo sé, por eso lo pregunto si es un argumento defensista válido para el endoscopista. O sea, más que defensista lo van a tener que mostrar. Está bien, pero lo van a imputar en algún momento. Siempre que se demuestre. O sea, porque el estudio era necesario. Ahora, a través del estudio, por eso es que yo insisto y vuelvo a decir, ¿tuvo consultas anteriores con algún profesional dentro de consultorios externos a Trinidad o en consultorios externos fuera de Trinidad? Sí. Porque eso podía ser que presentaba cierta sintomatología que le pudo haber restado importancia ella misma o el médico que la atendía. Que por eso digo, también lo que es consultorio externo, la historia clínica del consultorio externo, para ver en qué condiciones llegó a ese cuadro agudo. Claro, doctora, pero... Y como dice Mauro, pues, si es antiguo, la única forma de detectarla era mediante el estudio, de verlo. Parece que penetrar por una otra forma. Una radiografía no lo demuestra. Pero hay que ver si es una cosa preexistente y demás. El estudio había que hacerlo. El asunto es que igualmente quede demostrado, si lo hicieron con prudencia, con pericia, y no olvidemos que cuanto más perfeccionado sea el profesional, mayor nivel científico tenga el profesional, es más responsable. Claro. La sensación que porque me sabe queda lo que está haciendo, es que trabaja de alguna manera a ciegas ese profesional. Es decir, por más exhaustivo y por más cuidadoso que pueda llegar a hacer ese procedimiento, de ser así, de confirmarse eso, cada vez que se le practica una endoscopía a un paciente, en realidad hay un riesgo implícito si existe una úlcera que se puede desprender. ¿Entiende lo que apunto? Sí, sí, sí. Por supuesto que ahora esto es un análisis posterior y lamentablemente es un análisis posterior, pero digo, yo no conozco muchos casos donde en el caso de un paciente que ingresa por una guardia
Por supuesto te hacen preguntas sobre hace cuánto tenés determinada molestia, cuáles fueron todos los síntomas, cuándo se presentaron y demás. Pero ese especialista que te atiende en una guardia no cuenta con tu historia clínica detallada de todo lo que te sucedió y con un detalle de otro especialista. Cuenta con lo que uno puede llegar a relatar. Entonces digo, queda una suerte de pánico en uno. Sí, ojo que ella estuvo bien internada. Cualquier práctica Por lo quirúrgica... Había más información. Cualquier práctica quirúrgica tiene sus riesgos. Es de ahí que existe un consentimiento informado y cada vez que se hace algo, se debe dar a conocer al paciente en qué se puede beneficiar y qué complicaciones puede tener. Pero esas complicaciones tienen que ser explicadas en forma detallada y a nivel que pueda comprender el paciente para aceptar o no, porque aunque tuviera esa sintomatología, puede decir, no, me iba a hacérmelo basándome en los derechos del paciente. ¿Y la endoscopía es un estudio de ese tipo? Es decir, uno tiene que firmar documentación de consentimiento porque tiene un riesgo implícito. Sí, incluso es más, hay ciertos sanatorios que al ingresar, o sea, es ingreso por guardia, bien, se hace un ingreso por guardia. Sí. Después, cuando pasa a internación, el familiar tiene que presentarse a la parte administrativa, se hace ingreso para internación. Y ahí se firma ya de entrada el consentimiento informado. Muchas clínicas hacen eso, Doctor, lo cual yo considero que está mal, pero... Muchísimas gracias. Gracias. Hasta cualquier momento.